o sea, antes de que Elí fuera, ¿cómo se dice? O sea, llevado por el Señor, él llamó a Samuel, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, creyendo que era Elí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió nuevamente a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino de nuevo ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada a Samuel. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, para que me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová era que llamaba, estaba llamando a qué? A Samuel. Amén. Y dijo a Elí, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare de nuevo dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor Padre, te doy gracias por esta oportunidad una vez más, Señor, de poner tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora, Dios de los cielos, que tú limpies los aires de cada uno de donde mi hermano está, Jehová. Que limpie todo lo que pueda, Señor, impedir que ellos puedan oír tu palabra, Señor, como tú lo dices, como oír la voz de Dios. Amén. Para que seas tú que tome control de sus mentes, de sus pensamientos, echa toda carga que no sea tuya, échala de la mente de cada uno de nosotros, Dios. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, para oír lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo ato todo hombre fuerte que quiera traer cualquier apatía, indiferencia a tu bendita y santa palabra, Dios, que quiera impedir que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón, Señor, traspasar nuestra mente, traspasar nuestra alma, llegar a nuestro espíritu, Señor de los cielos, Jehová, para que podamos entender el propósito al cual tú nos has llamado a este camino, Dios de los cielos, porque tú tienes propósito para con cada uno de nosotros, Señor, y yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que tú te apoderes, Señor, Padre Santo, de nuestra mente, de nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para poder conocer tu voluntad en nuestra vida y ser obedientes, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de mi Cristo de la gloria, dándote gracia, dándote honra, dándote alabanza, Jehová, porque sabemos, Padre, que sin ti no lo podemos lograr, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, apodérate de mí y manifiesta tu poder en cada uno de los hermanos que están oyendo esta palabra, Señor, en el lugar donde ellos están, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan, cada uno de los que estamos aquí, sea nuevo convertido, sea viejo convertido, sea mayor, sea menor, cada uno de los que estamos aquí presentes en este culto, en esta manifestación del Señor por medio de la oración y todo lo demás, tenemos un propósito en nuestras vidas. Amén. Hay un propósito en nuestras vidas cuando Dios te tiene en este caminar. Nosotros no vinimos solamente por querer estar metida con Cristo o que Cristo esté en nuestros corazones o estar en la iglesia o venir a la iglesia, oír las adoraciones, adorar a Dios. No, cada uno de nosotros tenemos un propósito, pero eso depende de ti y de mí, cumplir ese propósito. ¿Y cómo? Escuchando la voz de Dios. Amén. La enseñanza que quiero dar aquí es cómo escuchar la voz de Dios. Ya Dios tenía preparado a Samuel para que le sirviera, ¿verdad? Ya le tenía preparado, pero Samuel no había oído de Dios ni entendía a Dios hasta que Elí fue que le dijo, mira, Dios es que te está llamando. Así que cuando Él te está llamando, tú vas a poner atención y decir, heme aquí. Amén. Y ahí es donde nosotros queremos llegar y ahí es donde yo quiero llegar, que cada uno de nosotros tenemos que tener atención, poner atención a cuando Dios nos llama a una misión, a un propósito en este caminar. Nadie vino a este caminar para sentarnos y echarnos fresco, no. Jesús no murió por gusto, Jesús murió para darnos vida eterna y seguir el caminar de Él. Amén. Cuando Dios le habló a Samuel la primera vez, él no lo comprendió. La primera vez ni la segunda vez. Él tuvo que decirle que era el Señor, el Señor, y que le dijera, aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. El Señor desea eso mismo en nosotros, hermanos, que estemos atentos a reconocer su voz,
Ese es el propósito de Dios a nuestras vidas. Si vamos a ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tener un oído sensible a la voz de Dios. Amén, hermano. Y para poder, bendito Dios, usarlo al propósito al cual Él nos ha llamado. Yo quiero que ustedes sepan que Noé oyó la voz de Dios cuando Dios le dijo a él que iba a destruir el mundo, que hiciera un arca. Amén, hermano, que hiciera un arca, ¿verdad? A la medida que Dios le dio la orden. Y él creyó, hermano. Él no pensó que se estaba volviendo loco, porque todo lo que Dios le dijo era como para locura. Pero él oyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios. Y él hizo el arca porque él oyó a Dios. Él estuvo pendiente de la voz de Dios y cumplió la voluntad de Dios. Pero lastimosamente 120 años predicando la palabra de Dios y ninguno de ellos oyó la voz de Dios. No entendieron y todos perecieron. Solamente la familia de Noé se salvó, hermano, pero oyó la voz de Dios y obedeció. Podemos también hablar de Abraham. Abraham él lo llamó que se fuera de donde él vivía para mandarlo a otro lado con un propósito. Él no entendió qué es lo que Dios iba a hacer, Olinka. Él no lo entendió, pero él obedeció. Y eso es lo principal en nuestro caminar, en esta senda que estamos haciendo como hermanos, como cristianos de Dios. Nosotros tenemos, bendito Dios, que saber oír la voz de Dios. Y Abraham oyó la voz de Dios. Amén. Moisés también oyó la voz de Dios. Moisés fue un asesino. Moisés tuvo sus cosas malas, pero él tuvo el tiempo de poder prepararse para la misión que Dios le había dado. Muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, o como sea, van a hacer propósito para Dios sin esperar el tiempo de Dios, sin esperar moldearse de Dios, sin esperar que Dios trabaje con ellos. No podemos tirarnos a la candela sin saber, ¿verdad? Prepararnos como cristianos, prepararnos como soldados, prepararnos como guerrero de Dios. Y cada uno de esos hombres se prepararon, Olinka, se prepararon para ser usado por Dios. Jacob también oyó la voz de Dios. Amén. Jacob también hizo lo que hizo. Cada uno de ellos tenían ciertas cosas que le fallaron a Dios en su caminar con Dios, le fallaron a Dios, pero Dios no por eso siguió hablándole, no por eso él dejó de hablarle a su siervo, y él tenía un propósito con Jacob, eran los 12 príncipes que iba a ser de Judá, de Israel, ¿verdad? Y él lo escogió a él porque ya tenía el propósito, Linka. Es muy importante oír la voz de Dios, hermano. Él oyó cuando estaba recostado que iba para su tío en la escalera, yo te voy a usar. A cada uno le dijo, te voy a usar, y así mismo él quiere con nosotros usarnos, pero nosotros no le damos la oportunidad a Dios, Olinka, de que él nos pueda usar. Amén. Hay una historia en la Biblia que habla de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? El que le seguía, y él fue el sucesor de Moisés. Entonces, él era de lo que siempre estaba pendiente de lo que Dios decía, lo que Dios dice. Jehová en el primer capítulo de Josué, él le prometió que no tenga temor, ¿verdad? Porque claro, él va a coger la tutela, él va a coger el liderazgo de un hombre grande, y él era la segunda, y él le dijo que no tuviera temor. Ustedes pueden leerlo, no tenga temor, porque él va a estar con él, ¿verdad? Él le habló y le dijo, no tengas temor. Cuando él comenzó ese trabajo, de que él iba a liderizar el pueblo de Israel, que eran tan rebeldes, ¿verdad? Él le dijo, no tengas temor que yo voy a estar contigo. O sea, él le estaba hablando y le estaba diciendo que no tuviera temor. Y entonces, ¿qué pasa? Él estaba atento a todo lo que Jehová le decía, pero ¿qué pasó? Cuando él mandó a que tumbara Jericó, él oyó a Dios y él tuvo éxito, pero ¿qué pasó? Él no oyó la voz de Dios en el otro lugar donde él tenía que ir a guerrear, en Ai. Él creyó en su misma prepotencia, él creyó que como eran poquitos, él podía, hermano, él podía vencer ese territorio de Ai, que se llama, ¿no? Bueno, él creía y no consultó con Dios, Y ese pueblo chiquito que ellos creían que se lo iban a comer, ese pueblo chiquito los derrotó, Linka, los derrotó, los avergonzó a cada uno de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque no consultó con Dios. Es muy importante en nuestra vida, en nuestro caminar, David.
pecó contra Dios, hizo lo que sea contra Dios, pero nunca dejó de confiar en Dios, nunca dejó de consultar con Dios. Señor, si yo voy aquí a esta tierra, tú me vas a parar. Si yo voy a los filisteos, tú vas a estar conmigo. O sea, hermano, Él no ha venido, Linca, Él no ha traído a este mundo, es para que podamos tener una relación con el Señor, para que nos vaya bien, Olinka, para que nos vaya bien. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Cuando no, mira, Olinka, te voy a decir una cosa. Amén. Cuando, amén. Cuando nosotros no estamos pendientes de lo que Dios habla en nuestras vidas, oímos otras voces que no son de Dios. Eva oyó otra voz. Eva oyó a Satanás que le hablaba. ¿Por qué? Porque no estaba pendiente de la voz de Dios. Ellos vivían tan armoniosamente en el paraíso. Pero ¿qué pasa? Se desvió del contacto con Dios. Se apartó de la relación con Dios y ahí vino la caída. Ahí vino el desastre a la humanidad. Porque por ellos cogimos el pecado de ellos, por nuestros primeros padres, ¿verdad? Porque no oyó la voz de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, cuando no oímos la voz de Dios? ¿Tú sabes cuántos hermanos han estado en la iglesia, hermanos, diciendo, Dios me mandó a ser pastor, Dios me mandó a ser profeta, Dios me mandó a ser misionero? Y se van porque dice que ellos oyeron la voz de Dios. Ellos están siguiendo el camino que a ellos les parece, y entonces ahí es donde viene el fracaso, ahí es donde ustedes vienen que se apartan del Señor, ahí viene la desgracia, se van a casar con una mujer que no están segura que Dios se la dio, no están seguras que esa es la voluntad de Dios, y cuando están viviendo de una forma desastrosa con ese hombre, con esa mujer, entonces, ¿por qué Dios me lo permitió? Si tú no oíste la voz de Dios, es importante, hermano, oír la voz de Dios, es importante en este caminar, hermano. Nosotros no estamos aquí por adorno, no, nosotros estamos con una voluntad para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio, eso es el llamado de todo hermano que viene al camino, hermano. No sentarnos echando fresca o tomar chicha pelada o lo que sea. No, hermano, tenemos que trabajar, tenemos que tener una misión, hermano, no podemos quedarnos tranquilos. Por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es tu propósito, Dios? ¿Para qué tú me llamaste, Jehová? ¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? Y escuchar la voz de Dios, pero tú no puedes estar afanado, tú no puedes estar abrumado, tú no puedes estar en diferentes situaciones, porque así Dios no va a oír, tú no vas a oír la voz de Dios, porque no hay oportunidad, hermano. Yo quiero que ustedes entiendan con todo mi corazón de Dios tiene a cada uno de nosotros, hermano. Nos ponemos miércoles, nos ponemos viernes, nos ponemos domingo, oímos la palabra, nos gozamos y después ya nos olvidamos, hacemos nuestros quehaceres. No. Así como Dios nos dio vida a nosotros, dice que la persona nace, crece, se reproduce y muere. Cada uno de nosotros. Así mismo el hombre espiritual tiene que nacer cuando nació, tiene que crecer espiritualmente, hermano. El hermano que vino al camino de Dios tiene que crecer, tú no te puedes estancar, tú tienes que ver cuál es el propósito, Señor, que tú me traíste a este mundo. Yo no puedo quedarme inerte así sin hacer nada para ti, Señor. Yo tengo que ver qué yo hago, ¿verdad? Yo tengo que desarrollar lo que tú me diste. Pero para eso tenemos que ser sensibles, hermano, a la voz de Dios. A veces conseguimos casa que Dios no nos mandó a buscar, cogemos el trabajo que nos aparta de Dios, tantas cosas que hacen que nos enfriemos, ¿verdad? Y no sabemos por qué, porque no oímos la voz de Dios. Dice que cuando no tenemos paz, no podemos oír la voz de Dios, ¿verdad? Tienes que estar en reposo, en tranquilidad, en una situación adorando a Dios, ¿verdad? De corazón, de humildad, poniéndote delante de Dios, humillándote delante de Dios. Yo sé que muchos trabajan ahí donde están, yo sé que muchos trabajan y no tienen tiempo para buscar de Dios de día, porque están ocupados, afanados, pero por la noche agarra 1 hora, agarra 2 horas, aunque sea 1 hora, 2 horas que tú te agarres orando primero, leyendo la Biblia, adorando a Dios. Y en esa quietud Dios te reposa, Dios te da fuerza, Dios renueva tus fuerzas como el águila, porque Él está viendo, hermano, el esfuerzo que tú estás haciendo para estar un rato con Él.
Él nos trajo para que nosotros lo adoráramos. Él nos trajo para que nosotros los bendijéramos. Él nos trajo para que nosotros pudiéramos darle tiempo, un rato con Él, adorando y glorificando su nombre. Ese era el plan de Dios cuando hizo a Adán y a Eva. Ese es el plan de Dios, que lo adoraran, lo glorificaran, lo bendijeran. Hermano, yo le voy a decir una cosa, un testimonio. Cuando yo cada vez que yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, Dios me habla y me dice cosas. Una muchacha no podía tener hijo y mientras adoraba a Dios, yo adoraba a Dios, Dios me dijo, estaban cantando si tan solo tocara el manto, si tan solo tocara el manto de, no me acuerdo cómo es la canción. Pero dice, el borde de su manto. Ajá, al borde de su manto. El Señor me decía, dile a ella que digo yo, que vaya adelante. Estaban cantando ese día en la iglesia esa canción. Y entonces yo le dije a ella, dice el Señor, que vayas allá adelante y hagas como que estás tocando el manto, porque no podía tener hijos. Haz como que si estás tocando el manto, pero gracias a Dios ella fue obediente, hermano, que fue obediente y me creyó. Y ella fue adelante, hermano, y simbólicamente tocó en el aire el manto del Señor. Y a los 2 meses, el esposo dio testimonio que estaba embarazada, hermano. Y otras cosas que me han pasado mientras adoro a Dios. Dios me habla, porque estoy en un momento de intimidad con Dios, estoy en un momento que estoy realmente adorando a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? No de labios ni de oído, como dice el Señor, muchos me la daban de labio y de oído, pero no de corazón. Tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Y tú que trabajas, tú que no tienes tiempo, tú que estás enfermo, busca un espacio y métete con Dios y Dios se lleva todos esos demonios de enfermedad, porque si Cristo lo prometió en su palabra, que por las llagas de nosotros, de Él, bendito Dios, de Él, por la llaga de Él, nosotros somos curados, tenemos que creerlo, pero si no hay fe, Olinka, no hay fe, Dios no puede hacerlo, pero tú tienes que tener un rato de intimidad con Él, un rato de humildad con Él, un rato de humillación. Dice que si su pueblo se humillare, invocar su nombre, no, esa no la, el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. No va a despreciarte cuando tú estás buscando esa presencia. Eso es lo que yo quiero que entendamos lo importante, Olinka, lo importante que es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Él es el que te da la fuerza cuando te vienen las dificultades, te vienen los problemas, te vienen las deudas, te vienen tantas cosas. Ya tú no tienes tiempo para pensar en eso porque Dios llena todo. ¿Verdad? Dios llena tanto tu corazón que tú te olvidas de los problemas, pero hay que buscar. Y realmente de verdad las personas que trabajan es difícil que puedan buscar esa conexión, pero tienen que buscarla. Si tú quieres tener paz, tú quieres tener tranquilidad, entonces busca un espacio para estar con el Señor. Amén, ¿me están entendiendo? Dice que cuando nosotros no tenemos... Clarito como el agua, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Nosotros tenemos que tener nuestros corazones preparados, Señor, para oír la voz de Dios. Si no estamos preparados, amén, vamos a oír voces negativas, hermano. Vamos a oír voces negativas. Que va, no, hombre, tú te vas a curar, no te vas a curar, tú vas a conseguir esto, que el otro, porque tú estás oyendo voces negativas, porque tú no estás dándole tiempo al Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es que te da la fortaleza. Tú no estás buscando ese espacio para Dios, no hay espacio para el Señor en el día entero, 24 horas, cojamos 2 horas para dedicárselo a Dios, 2 horas de las 24 horas, agarra 2 horas, que acueste tarde, pero agarra 2 horas, o 1 hora, como tú sientas en tu corazón, y derrama tu corazón delante de Dios, derrámalo, dile, yo no puedo con esta prueba, Señor, yo no puedo con esta situación, yo no puedo, solamente te necesito a ti para que tú me renueves mis fuerzas como el águila, renueva mis fuerzas, dame fuerza a mis huesos secos, porque los huesos se secan, hermano. Los huesos se secan cuando no hay una relación con Dios, se secan. Y cuando esos huesos se secan, entonces tienes el dolor, tienes la amargura, tienes el odio, tienes el rencor. La carne comienza a flotar, la carne comienza a mandar, la carne comienza a entristecer, la carne comienza a doler. Cuando nosotros no tenemos esa relación con el Padre de la Gloria, tenemos que buscar esa relación, ese momento, aunque no tengamos ganas, tenemos que hacerlo. Y a medida que tú estás cantando, porque mira, una de las cosas que yo he visto, hermano, en mi vida cristiana, por los años que yo tengo,
que Dios le gusta más cuando nosotros lo adoramos, nosotros mismos con nuestras bocas, no poniendo alabanza, no poniendo CD, no poniendo cosas que el celular alabanza, no. Yo he visto algo tan hermoso en Dios que cuando tú misma sacas de tu boca las canciones que tú te sabes, que tú comienzas a cantar, adoraré a mi Señor en su monte santo, y todas esas canciones que lleguen al trono de gracia con olor fragante, tú misma cantando, no poniendo ni CD, ni poniendo celular, ni poniendo nada, sino tú misma. Entonces tú vas envolviéndote en ese amor, vas envolviéndote en esa presencia, vas envolviéndote y comienzas a llorar y comienzas a sentirte libre de tanta opresión, pero comenzamos a buscar a Dios. Y yo les conté, y ustedes me contarán ese cuento, cuando yo comencé a adorar a Dios, yo también me sentía deprimida, van a decirme eso, deprimida, y de repente todos esos espíritus raros se fueron, porque los demonios no soportan que adoremos a Dios. Casilda, los demonios no soportan que adoremos a Dios. Ellos salen huyendo, dice, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, hay sanidad, liberación, y se derrama el Espíritu de Dios. Eso no es mentira. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ahorita tú me puedes buscar Juan 10, por favor. Juan 10. Ajá, el 27 y 28. Voy. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? El libro de Juan, capítulo 10. Versículo 27. Ajá, y 28. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me Amén. siguen. Y yo les doy Amén. vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie Amén. las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira lo que dice Olinka. Mis ovejas Oye oyen mi mi voz. Si nosotros somos ovejas de Dios, Olinka, tenemos que estar pendientes de la voz de Dios cuando Dios nos habla, ¿verdad? Cuando Dios nos dice algo. Mira, cada vez que nosotros vamos a salir, no salgamos como que si ya salimos y no nos protegemos. Sobre la rodilla, decir a Dios, mira, voy a salir, líbrame de bala perdida, líbrame de choque, líbrame de mareo, líbrame de cualquier cosa que tú tengas, líbrame de cada cosa, llévame la mano para que mis pies no tropiecen en piedra. O sea, tenés siempre esa cobertura que Dios te está guardando, Dios te está cuidando, ¿verdad? Cuando no estamos preparados, hermano, y atentos a su voz, Él no podrá lograr el propósito al cual Él nos llamó a nosotros en nuestras vidas. Y no vamos a estancar, no vamos a crecer espiritualmente y los huesos de nosotros se van a secar, Olinka. Cuando nosotros realmente de verdad no estamos preparados, ¿cómo podemos oír la voz de Dios también? En su palabra. Es muy importante la palabra de Dios es la que nos va a nutrir, es que lo va a llenar, hermano. Si ustedes no están leyendo la palabra de Dios, hermano, comiencen a leerla, porque realmente yo no sé lo que pasa en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios te alimenta como si fuera una comida, Olinka, te llena de energía, te llena de fuerza. Todos los enemigos van, mira, yo estaba oyendo una prédica de un hermano que dijo que mientras más tú lees la palabra de Dios, más te estás llenando tanto de Dios, que Dios está pegado al lado tuyo, no se separa de ti, porque la palabra de Dios es Dios, Olinka. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo la palabra de Dios, tú estás leyendo la historia, si no la entiendes, dile al Señor que te dé revelación, que te dé sabiduría de lo alto, para que tú puedas entender la palabra de Dios. Muchas veces el diablo nos engaña que no entendemos la cosa, pero cuando tú comienzas a pedirle a Dios, Señor, yo quiero conocer tu voz, yo quiero saber de ti, yo quiero que tú me llenes. La única forma que yo puedo oír tu voz es leyendo tu palabra, y mientras yo leo tu palabra, tú vas a hablar a mi corazón, porque Dios habla al corazón de nosotros. Te habla tu corazón. Amén. ¿Para qué? Para corregirnos, para que cuando estamos haciendo algo, y eso es bonito cuando Dios me corrige. Dios me corrige, me dice, Luisa, hiciste esto no estaba bien, tengo que pedir perdón, pero yo le doy gracias a Dios que me instruye, el Espíritu Santo me habla, Olinka. Tú sabes lo que tú estás haciendo malo y el Espíritu Santo no te contrista, el Espíritu Santo no se entristezca, el Espíritu Santo no te diga que tú estás haciendo mal. Entonces, bueno, es hermoso cuando Dios te regaña, cuando Dios te dice, mira, estas palabras que dijiste no fueron buenas. Esa manera que te comportaste no fue bueno. Y no es malo, yo me siento bien porque no soy bastarda, porque Dios me toma en cuenta. Amén, hermano.
Y entonces, ¿qué pasa? Que es importante, ojalá y Dios quiera esta palabra pueda entrar a nuestros corazones, a nuestras vidas y entender que tenemos, si tenemos las ganas de trabajar para Dios, si tenemos el deseo de trabajar para Dios, si tenemos el deseo de ser obediente, vamos a aprender, Olinka, a oír la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Dice, cuando no tenemos paz, nunca podremos oír la voz de Dios. Tenemos que estar en reposo, en tranquilidad, adorando a Dios, como le dije antes, en nuestros corazones para poder oír su voz. Si no estamos preparados, oiremos voces negativas, creyendo que Dios no ha hablado, y entonces vamos al fracaso de la desgracia en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando no estamos preparados y atentos a su voz, Él no podrá lograr su propósito en nuestras vidas y nos estancaremos y no creceremos espiritualmente y se nos secarán nuestros huesos. Amén. Tu vida espiritualmente depende de estar atento a la voz de Dios. ¿Estás oyendo, Linka? Tu vida espiritual depende de estar atento a la voz de Dios. ¿Cómo voy a crecer en Dios? ¿Cómo voy a estar atento a lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú me traíste a esta vida, Dios? ¿Estar sentada sin hacer nada para ti? No, Dios no quiere eso. Linka, oye, léeme Éxodo 15:26, por favor. No seamos como Eva, que oyó la voz del enemigo y dañó el plan que Dios tenía en nuestras vidas. Éxodo 15:26. Amén. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Ajá. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Dile la promesa. La promesa, dale, léelo de nuevo, Linka, comienza de nuevo, por favor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Amén. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mira la promesa que Dios nos está dando, Linka, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos pasa algo, es algo que hicimos. No sabemos qué fue, pero es una desobediencia que hicimos. Entonces, si Dios no está prometiendo, porque no es hombre que miente ni hombre que se arrepiente, si tú oyes atentamente mi voz, vive mi palabra, come mi palabra, caminas en mi palabra, en mi mandamiento, en mi estatuto, en mi ley, ninguna. Me aferré mucho, amén, hermana, amén. Ninguna enfermedad, entonces tengo que preguntar, a mí me dio el cáncer, ¿por qué? Por orgullosa, por soberbia, por altiva o por lo que sea que Dios tenía que trabajar conmigo, y le doy gracias a Dios porque me lo dio y me pudo ayudar a cambiar mi manera de ser, amén. Pero Él trabaja con cada uno de nosotros en cualquier terreno, la falta de perdón, la amargura, cual cosa que viene del pasado, así viene al presente de nuestra vida, Olinka. Y por eso Dios tuvo que trabajar conmigo en medio de ese proceso de ¿cómo se llama? Que se me caía el cabello, de quimioterapia y todo lo demás. Él trabajó con mi corazón, trabajó sacando toda la lepra que había en mi corazón, todo el odio, todo el rencor, todo lo malo que había en mí. Él comenzó a trabajar, por eso que a lo mejor me mandó que estuviera aparte, porque ahí era que yo podía desahogarme. Yo no me podía desahogar delante de ti, Olinka. Yo no me podía desahogar delante de ninguno. Tenía que arrancar tanto dolor del pasado que había en mi mente, que había en mi corazón. Y sigue haciendo su trabajo en mi vida. No ha terminado, porque esto hasta que Cristo venga, ¿verdad? Él no ha terminado, pero cada cosa que pasa en nuestra vida es con un propósito, Olinka. Tenemos que preguntar si Dios me dijo a mí, ninguna enfermedad viene a tu cuerpo porque yo soy tu sanador. ¿Por qué yo tengo esto, Dios? Dímelo, revélame qué, por qué yo estoy viviendo así, por qué me está pasando estas cosas. Dime, Señor, ¿qué tú quieres? Él forma nuestro carácter, dice que Él nos trae. Si no hay sufrimiento, Olinka, no hay sufrimiento, no hay victoria. Tiene que haber sufrimiento para que haya victoria. Tiene que haber quebrantamiento en nuestros corazones, humillarnos delante de Dios. Humilla, llorar, quejarte delante de Dios, que a Él le gusta eso, que a Él le gusta cuando tú te humillas delante de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo?
Así como nuestra relación con Dios influye. Amén, amén. Amén. Si nos acercamos más a Dios como hijos suyos, si tú dices yo soy hija de Dios y Dios me prometió esto y yo voy a creer en su palabra como hijo de él, si yo voy a creer en tu palabra porque tú dijiste, Señor, que ningún hijo tuyo tendrá hambre, que tú no vas a suplir nuestras necesidades, que tú sanaste nuestro cuerpo. Deleítate en mí, yo concederé las peticiones de tu corazón. Yo mandaré ángeles que te guarden, que te cuiden, que te protejan. Yo me agarro de su promesa. Cuando tú crees que tú eres hijo de Dios, cuando tú crees en su promesa, hermano, sigue creyendo, no importa la circunstancia, no importa lo que está pasando a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, a tu familia, no importa, yo me voy a agarrar de esa promesa, porque tú lo prometiste, Jehová. Y busca esa promesa, pero métete con Dios, métete, zambúllete en la mano de Dios y tú verás cómo Dios va a hacer milagro. Para Dios no hay nada, como dice lo que Olinka tiene, para Dios no hay nada imposible. Amén, hermano, nada más tienes que creer. Y si vivimos bajo su gracia, Él nos va a alimentar de su palabra. Lo va a alimentar, tú agarras todos los días ese alimento, tú agarras y tu hombre espiritual va a comenzar a crecer. Amén. Y tú tienes una conexión con el Espíritu de Dios y tu espíritu, porque mientras tú adoras a Dios, el espíritu tuyo con el Espíritu de Dios se van conectando y va a comenzar esa relación íntima, como cuando tú tienes tu esposa, cuando tú tienes tu novia, esa relación íntima que hay entre ustedes dos, así mismo esa relación íntima se va conectando con el Padre de los cielos. Bendito Dios, y va a ser una unión que nada te va a hacer apartar del amor de Dios, nada, ninguna tribulación va a venir a tu vida. Por eso que Pablo sufría tantas cosas. Pablo sufrió azotes, sufrió persecución, sufrió de todo, pero Pablo dice que el vivir de él era Cristo y el morir es ganancia, porque él se había llenado tanto de la presencia de Dios que nada lo movía, nada le afectaba, porque para él vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque el yo de él había muerto, porque dice que tú no te puedes acercar a Dios si todavía vives en la carne. Tenemos que morir a la carne, tenemos que quemar los deseos de la carne, tenemos que crucificar la carne para que ella no sea que domine nuestras vidas. Y esa es el Espíritu de Dios que está en mí, el que nos va a acercar al Espíritu de Dios, porque la carne no puede nunca acercarse a Dios, porque la carne odia a Dios. Entonces, cuando matamos ese yo, matamos ese hombre que está en nosotros, ese hombre que siempre quiere dominar nuestras vidas, quiere que hagamos lo que le da la gana, que desobedezcamos a Dios, que no vayamos a la iglesia, que no oremos, que no busquemos su presencia. A ese hombre fuerte que anda en nuestras vidas tenemos que reprenderlo con la adoración, la humillación, la palabra y buscar esa conexión con el cielo. Y ahí es donde tú ves que tú vas a oír la voz de Dios y te va a decir, ¿sabes qué yo quiero? Yo te quiero para que tú me hagas esto, tú me hagas esto. Muchos cristianos tropiezan y caen porque ¿qué? Que Dios le habla y le dice cosas y que no es Dios. Y se apartan de la voluntad de Dios, hermano. Se apartan de la voluntad de Dios. Pastores, dice que Dios lo mandó a ser pastores, Dios lo mandó a hacer esto, Dios lo mandó y Dios no lo ha mandado. Porque tú no puedes, hermano, te voy a decir una cosa importante, tú no puedes caminar sin haber gateado. Cuando nosotros nos metemos al camino de Dios tenemos que ser como baby. Los babies primero gatean, ¿verdad? Los babies toman leche, los babies no le pueden dar un recién nacido papita o cositas así, tiene que darle pura cosa líquida. Y va creciendo, ese es el camino del cristiano, como un baby, y después comienza a comer papilla, y después comienza a comer alimentos sólidos, y va creciendo, hasta que va madurando y va creciendo como un niño fuerte. Pero muchos cristianos que son baby quieren caminar sin todavía haber, ¿cómo se llama? Gateado. Y ahí es donde hay el fracaso de muchos hermanos. Créelo, hermano. Tenemos que comenzar de abajo. Tenemos que ser como baby. Esperar que nos alimentemos. ¿Pero alimentemos de qué? De la palabra. Alimentemos de las clases. Alimentemos de los discipulados, de las cosas que dan en la iglesia para alimentarnos, para nutrirnos de la palabra de Dios. Y que nadie allá afuera nos confunda y nos diga doctrinas que no sean de Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo tú puedes oír la voz de Dios, hermano? ¿Cómo tú puedes oír la voz?
Primeramente tienes que desear, después de esta enseñanza, desear oír la voz de Dios. Mira, Señor, yo quiero oír tu voz. Háblame, como dice la hermana Luisa. Háblame, ¿cómo tú me puedes hablar a mí, Señor? Ya te dije, adorando y glorificando y humillándote delante de Dios vas a oír su voz. Así que tú tienes que desear oír la voz de Dios. Tienes que buscar un espacio donde no te hagan bulla, donde no molesten, donde tú puedas buscar un cuartito y estar en la presencia de Dios, un lugar, el servicio, donde sea, humillarte, meditar en Dios, en su palabra, ¿verdad? Con un espíritu de humildad. Quiero oírte, Señor. Quiero ver qué tú tienes para mí. ¿Qué plan tú tienes, Señor? ¿Cuál es tu propósito al traerme aquí, Señor, Padre Santo? Por favor, ayúdame, que no quiero ser inútil. No quiero ser un siervo inútil. Que mi patrón venga y no haya hecho nada con lo que me dio. Yo quiero trabajar con lo que Jesús me dio. Yo quiero trabajar con lo que Dios me dio. No como el otro que le dieron los talentos y lo enterró y o se lo dio, no sé a quién se lo dio y no hizo los propósitos de Dios y no consiguió nada. ¿Verdad? Porque Dios le da los talentos para que puedan trabajar para Él. Él nos le da los talentos para que lo tengamos de adorno. Amén. Y buscar un espacio, esa es la segunda. La primera es querer oír su voz. Tener un corazón limpio, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y hay una cosa muy importante que yo quiero dejarle aquí antes de terminar. Olinka, búscame Éxodo 23, por favor. Ya estoy terminando, hermano. Olinka, ahí. Éxodo, sí, lo estoy buscando. Éxodo 23, versículo 21. Hay una cosa muy importante que quiero hablarle antes de terminar. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Vamos a comenzar del 1. Yo lo voy a enviar. Yo lo voy a leer. Éxodo 23, 21 era. Ajá, no, pero voy a leer del 20. Mira lo que dice, quiero que lo entiendan y lo comprendan, hermanos de Jesucristo, fuente de amor, los hermanos que están ahí. Esto lo puso Dios en mi corazón cuando yo leí este versículo y quiero que lo entiendan y lo comprendan, que lo analicen. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Jesucristo, fuente de amor. ¿Cuál es el ángel? La pastora Olinka Edith Córdoba. Ese es el ángel que Dios puso en Jesucristo, fuente de amor. Lo voy a leer de nuevo. He aquí yo envío mi ángel delante de cada uno de nosotros para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de mi ángel. Oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en el ángel que él ha puesto en Jesucristo, fuente de amor. Porque si en verdad tú oyes la voz del ángel de Dios e hiciera todo lo que te dijere, seré enemigo de todos los que te seré enemigo de todos tus enemigos y afligiré a todos los que te afligieren. Cuando tú eres obediente a la voz de Dios. Es un ángel que Dios puso aquí en esta iglesia. Cuando yo leí eso, Dios lo puso en mi corazón. El ángel que yo he mandado es para preparar el camino tuyo de todos los enemigos con la palabra, con todos los estatutos que Él le ha dado a ella. Y Él va a afligir a tus enemigos que te hicieron daño, porque mi ángel, Olinka, irá delante de ti y te llevará a la tierra de todos tus enemigos. Desbaratará, destruirá todo plan de Satanás contra la vida tuya y de tu familia. Porque aquí dice eso, mi ángel irá delante de ti, te llevará a una tierra. Va a ser una tierra, dice, de amorreo, del eteo, pero yo digo de todos tus enemigos en el nombre de Jesús. Si tú acatas lo que Dios dice, si tú oyes la voz de Dios, porque si nosotros no somos, óyelo bien, obediente al hombre que Dios puso aquí en la tierra, ¿cómo tú vas a ser obediente a Dios allá en los cielos si no lo ves? Dios prepara el corazón a que él, lo poquito le es fiel, en lo mucho Dios te va a poner, óyelo bien, sea obediente a lo que el ángel de Dios, porque aquí mismo Dios lo dijo y me lo puso a mí, yo envío mi ángel delante de ti, preparando tu camino, preparando tu vida espiritual, para que crezcas y madures y sea el enviado, la enviada que Dios está preparando en este pequeño remanente de Dios, porque este remanente es de Dios y lo cubra todo con la sangre de Cristo, porque no hay diablo que haya querido hacer
todo lo que ha sido, y Dios no lo ha permitido. Porque aquí hay guerreras que pelean la batalla de la fe en el nombre de Jesús. Tú quieres oír la voz de Dios, tienes que desearlo. Tienes que buscar un espacio donde tú puedas tener intimidad. Tienes que tener un corazón limpio y obediente, porque la desobediencia es como brujería, hechicería. Cuando tú no obedeces lo pequeño, estás trabajando con brujería y hechicería, hermano. La palabra lo dice, no yo. La palabra lo dice. Que el que no obedece es maldición a su vida, pero el que obedece es bendición a su vida. Cuando yo leí esas palabras, así mismo Dios puso en mi corazón eso. Nuestra visión de Dios es oír su voz, hermano. De ahora en adelante traten de oír su voz si quieren crecer. Si quieren quedarse estancados, no la oigan. Pero si quieren crecer en la visión que Dios nos ha llamado, porque Dios nos llamó, hermano, a una misión aquí en la tierra. Él lo dijo antes de ir al cielo, ir por todo el mundo y predicate el evangelio, predícale a tu vecino, a tu hermano, a los cruceros, donde sea, predicate el evangelio a toda criatura para que aquel no se pierda. Obedezcamos a voz de Dios, hermano. Si le conocemos como un Dios de amor, no un Dios de destrucción, sabremos que Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Y así nuestra confianza en Él será cada vez más grande, porque estamos viéndolo como un Dios de amor, ¿verdad? Y todo lo que Él hable a nuestras vidas, todo lo que Él quiera a nuestras vidas, va a ser de bendición para ti, para tu familia. Créelo en el nombre de Jesús. Él dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3, 20, 22. Puedes buscármelo, Linka. Apocalipsis 3, 20, 22, ¿qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis? Y así lo está diciendo el Señor en esta hora. Te lo digo a ti de todo corazón, hermano. De todo corazón. Aquí te está diciendo el Señor en esta hora. El que es de Dios, oye la voz de Dios. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí está la palabra del Señor. Con esto termino, hermano. Con esto termino. El Señor está a tu puerta de tu corazón. Está a la puerta de tu vida en esta hora. Él está tocando para que tú puedas oír su voz y que tú puedas cenar con Él y Él contigo, hermano. Él te ama, quiere un propósito. Todos tenemos un propósito. Nadie salió, nadie nació en el camino del Señor o en la vida de Dios. Nadie nació para ser un parásito, no. Él no nació para un propósito, y un propósito grande, si nosotros permitimos que Él haga la obra en nuestras vidas y oímos su voz. Él está a la puerta, hermano, Él está tocando. Él está tocando el corazón de cada uno de los que estamos ahí. Ábrele la puerta para que entre a tu vida, bendito Dios, y tú cenes con Él y Él contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y está atento. ¿Cómo voy a estar atento? Metiéndome en su palabra, oyendo adoración, meditando en su palabra, haciendo lo correcto delante de Dios. Nunca acepte una injusticia delante de ti, nunca lo acepte. Que tú ves que están cometiendo una injusticia delante de ti, métete y defiende las causas, porque Él lo dice, ponte la coraza de justicia, ¿verdad? Y ahí está le aconsejo que todos los días se pongan la armadura de Dios, todos los días, para que estén revestidos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me diste, Señor, de traer esta palabra, Señor, a tu pueblo, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre del cielo, en el nombre de mi Cristo de la gloria, que esta palabra se haya sembrado en buena tierra, Dios, que se haya sembrado en buenos corazones, Dios. Padre, que toda instrumento, Padre Santo, de injusticia se haya quitado fuera del corazón, de la mente de cada uno de nosotros, Padre de los cielos, para que tú puedas hacer tu obra. Queremos oír tu voz, Dios. Queremos ver los planes, los propósitos. Queremos ver qué tú quieres con nuestras vidas, con nuestra familia, Dios. Queremos saber, Padre Santo de la gloria, Jehová, cómo para aprender más y más de ti, Jehová, para acercarnos más, Señor, Padre Santo de la gloria, a tu presencia, Dios, porque sabemos que eso es lo que tú quieres, pero ayúdanos, Dios. Somos carne, somos humanos, no podemos si tú no nos ayudas, Dios. Mira los corazones de cada uno que desean realmente, Dios mío, oír tu voz, que realmente desean, Señor, tener una comunión contigo, que realmente desean hacer tu voluntad, tu propósito en la vida de cada uno de ellos, Jehová, para que su familia, Padre Santo, estén bajo tus alas, seguro, porque están haciendo tu voluntad, Dios mío.
Ayúdanos que solo no podemos, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Jehová. Abraza, Señor, a cada uno de los que están en sus hogares. Abrázalo, Señor. Que tu Espíritu Santo infunda aliento, dé fuerza, Jehová, que no tienen esta hora, Jehová. Fortalece las rodillas endebles en esta hora. Suple, Señor, aquellos que no tienen en esta hora, Dios mío. Manda ángeles tocando su puerta para que le lleven provisión a aquellos que están esperando bendición, Dios mío. Guárdalo bajo el hueco de tus manos. Desbarato, destruyo, anulo todo decreto del infierno que quiera venir contra mi vida o contra la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esta conexión, Padre de la gloria, Jehová. Yo te doy gracias porque sin ti nada soy. Yo te doy gracias, Señor, porque sin ti no lo puedo lograr. Yo te doy gracias, Jehová, Padre Santo de la gloria, Señor, porque tú me instruyes en tu camino para que pueda hacer lo correcto delante de ti, Jehová. Abrázanos, Señor. Abrázanos con tu brazo protector, Padre, en el nombre de Jesús, y cúbrenos con esa sangre preciosa de mi Cristo de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, dejo a cada uno de nosotros en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que tus ángeles nos rodeen y nos guarden. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra poderosa, hermano. En la gloria del Señor. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios? Amén. Dios es bueno porque siempre nos trae una palabra asertiva en los momentos que más lo necesitamos. Antes de despedirnos, quiero pedirle a mi hermana Casilda. Ella tiene un testimonio poderoso para la gloria de Dios que va a edificar la vida de muchas personas que están sufriendo alguna enfermedad. Mis hermanos del Dios de lo imposible, que esta grabación se la voy a mandar a ellos también. Hermana Casilda, adelante. Bueno, buenas noches. Espero y aspiro que se esté escuchando, ¿no? Me informan si se escucha. Sí, se escucha. Dios les bendiga poderosamente. Desde el mes de noviembre comencé con una situación bien difícil. Cuando me dan una biopsia de algo que tenía en mi rostro, que decía un carcinoma vasocelular. Ahí comencé con un periodo de ansiedad muy fuerte y con crisis, vamos a decirlo así, a pesar que yo tengo 12 años en la palabra de Dios, conocedora, y que acepté a Cristo, pero somos humanos. El médico hablaba mucho conmigo y fueron circunstancias que el enemigo me fue poniendo, colocando. Cuando voy a tú andas caminando, esto también fue un duro golpe porque era el enemigo, de verdad. Y bueno, comencé con mis ataques de pánico. Y yo decía, pero ¿por qué paso por estos ataques de pánico? Y me colocaba en la mente el enemigo, era la muerte, era la angustia, el desespero. Y bueno, yo buscaba mucho hasta que encontré en Facebook a la pastora Olinka y le hablé pues de la ansiedad más que todo, y sobre todo por un problema gástrico. Y bueno, fui aferrándome, escuchando cada orientación, todo lo que colocaba en el grupo. Mira, me colocaba la mano en el corazón para reprender y reprender un proceso muy difícil, que yo por el privado era que hablaba con la pastora Olinka. Hubo un momento cuando testifiqué que me operan, que ya el carcinoma fue sacado totalmente. Vino otro proceso, que fue que perdí totalmente el apetito. Más que todo cuando tuvimos una actividad pues de oración. Inmediatamente al otro día, esto fue nada de comida. Estuve así un tiempecito. Y yo decía, Dios mío, pero si mi fe está puesta en ti, Señor. Y bueno, seguí. Pero me recuerdo muy bien cuando la mamá de la pastora Olinka, la hermana Luisa, nos dijo, pónganse la armadura, pero lo dijo con un tono de fuerza, de veracidad. Y yo asisto a mi iglesia, y bueno, yo le pedí a mis hermanos
la oración y estaba allí. Pero esta palabra tocó mucho, ponte la armadura de Dios. Y yo dije, ¿verdad? Si nosotros somos unos guerreros, unas guerreras, ¿qué te pasa? Casi la despierta, se acciona. Y bueno, me hicieron la colonoscopia hace poco, para la gloria, honra de Dios, pues era un dolor fuerte, un ardor, era horrible lo que yo vivía, pastillas, cápsulas, ya el doctor me dijo, no, hazte la colonoscopia, tú tienes 60 años, tienes que ver que no sea nada malo. Y bueno, para la gloria y la honra de Dios, aferrada a su palabra, salí bien, una colitis, no hay nada. Al ponerme la armadura de Dios, al colocarme esta armadura de Dios, el doblar rodillas, porque no es, había un momento en que yo quiero decirles a ustedes, yo leí mucho, estoy leyendo ahorita el otro libro de la pastora Olinka, que hay un momento en que yo me sentía que no era yo, me sentía vacía, me sentía como que se fue todo, se perdió Casilda, yo decía, ¿qué es esto? Me desconecté de mí misma espiritualmente y dije, ¿qué es esto? Bueno, es el proceso que Dios coloca a uno para doblar rodillas, ponerse la armadura, pero para alcanzar la victoria. Y aquí estoy, para la honra y gloria de Dios, levantando, estoy comiendo, mi crisis de ansiedad, todo se fue, se lo llevó, fue arrojado al lago de fuego, fue echado al abismo, fue todo, porque Dios es poderoso, pero eso sí, mis hermanas, hay que doblar rodillas, hay que perder el miedo al enemigo que vino a robar, hurtar y quitarnos esto, la esperanza, la fe, de quitarnos todo, pero vino el Señor y me arropó. Y otra palabra que no olvido, que la pastora Olinka cuando estuvo hablando de la mujer del flujo de sangre, y yo comencé a decir, si tan solo tocara tu manto, si tan solo pudiera tocar tu manto, y lo toqué, y aquí estoy, para la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús por ese testimonio. La gloria es del Señor Santo. No sabía el testimonio completo, pero yo aquí acabo de escuchar a mi hermana Casilda. Casilda ha sido de bendición para mis hermanos que están aquí escuchando. Mi hermana Reyes está inyectando fe. A mi hermano John, a cada uno de mis hermanos del grupo Dios de lo Imposible, porque esta transmisión la voy a pasar al grupo. Yo sé que si tú lo lograste, lo van a lograr el resto de mis hermanos. Así que créele al Señor y verás la gloria de Dios. Amén. 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 Que el Señor... Da la victoria, da la victoria. Amén, de amén. verdad que sí, da la victoria. Le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Hermana Graciela y todos, doblemos rodillas hasta que el Señor complete la obra de sanidad en cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. La paz de Dios esté sobre ustedes, lo bendigo. Mi hermana María con su mamá, todos hemos orado por los enfermos. Al principio le pido a Dios, mi hermano también está ahí conectado. No sabía que mi hermano estaba conectado. Gloria a Dios, hasta allá Puerto Rico. Esto lo dejamos grabado y lo vamos a pasar. Inclusive lo voy a pasar por Facebook para que el Señor pueda ministrar la vida a través de esta palabra poderosa que dio mi mamá y este testimonio de mi hermana Casilda, que va a ministrar a muchos de los pacientes de la clínica del alma. La gloria del Señor. La paz de Dios sobre ustedes. Los bendigo, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, 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 Luis. Bendiciones y saludos. Bendiciones a todos. Saludos. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. A cosa que llegaste a tiempo. Bendiciones, bendiciones. Yo no sabía que Luis estaba ahí. Ya se siente mejor, Reyes. Mejor. Ya estoy un poco mejor, pastora. Gloria a Dios. Ya sabe, doblar rodilla. Ponerse la armadura de Dios y confiar en Jesús. Amén. No lo soltamos en oración. No veces la palabra que ya Dios le dio, la mujer de
flujo de sangre. Para su manto. Amén. Chao Luis, ahí están los nenes. Chao Raúl, bendiciones Melissa, John, hasta Colombia. Hasta mañana. Chao Casilda, gracias por ese testimonio. Chao. Amén.